Latinidades, afinidades, ir por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenos días, Líbano. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, saludamos a quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades. Bienvenidos, bienvenidas. El conflicto israelí con Líbano tiene más de 77 años. No se le ve fin. Invasiones, bombardeos, masacres. Recientemente, el gobierno genocida de Israel anunció que haría en Líbano lo que hace en Gaza. Y ya sabemos en qué condiciones está Gaza. Los ataques de Israel no han cesado en ningún día desde el 2023, rompiendo como siempre cualquier acuerdo de alto al fuego, como el que se supone está vigente ahora con Irán y la resistencia. El asunto en Líbano es muy complejo, porque la defensa de la población del país la asume Hezbollah y no el gobierno y el ejército. Un gobierno que actúa como títere, traidor y entreguista a los sionazis y norteamericanos. Un gobierno que es nulo para detener las masacres, los bombardeos y las invasiones a su territorio, y que busca que Hezbollah se desarme frente al enemigo. Como repito, este tema es muy complejo. Para hablarnos de esto y lo que está pasando en Líbano, nos acompaña un teólogo y comunicador, Suheil Assad. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos, Héctor. Un fuerte abrazo para vos, para toda la gente de Latinidades y para los que nos escuchan y nos ven. Y bueno, para servirles. Antes de empezar, nos gustaría saber qué haces allá, porque entiendo que tú naciste en Argentina y ahora estás en el Líbano, y platicando antes nos enteramos que estuviste en México, que has estado en Irán, que hablas, bueno, árabe, que hablas persa, en fin, como que tienes una vida que rompe el esquema tradicional de los que estamos aquí en México, que lo normalmente sería, no, estuvo estudiando en Europa, luego en Estados Unidos y se vino ya al país. No, tú estás haciendo un recorrido que es totalmente para nosotros fuera de lo común, por no decir hasta inédito, y si bien hemos hablado recientemente con también un argentino que tiene muchos años ya afuera y que está estudiando también teología en Irán, no deja de sorprendernos, ya sea la vocación teológica y la mita que tienen los argentinos, que no se ve necesariamente aquí en mi país. Vamos, no conozco a nadie y debería de tener algún conocido o que me pudiera remitir con alguien que esté en Irán y el Líbano, y no es así. Entonces, nos gustaría saber brevemente por qué estás allá, qué estás haciendo allá y por qué. Y luego ya entrar al punto toral, ¿no? Bueno, sí, la pregunta del millón, obviamente, un argentino en el Se nos, bastante sui generis el caso este. Pero bueno, hay algo que me une familiarmente al Líbano. Soy hijo de inmigrantes libaneses. Mi padre emigró del Líbano a la Argentina hace 80 años, allá en el año 52 del siglo pasado. Mi madre también es de origen libanesa, pero su abuelo viajó, digamos, por lo tanto, hasta mi abuelo materno nació en Argentina, por lo tanto, soy argentino de educación, de formación, de cultura, de patria, y bueno, me desarrollé en Argentina, viví allí hasta los 20 años, por lo tanto, soy argentino como cualquier argentino, que muchos de nosotros en realidad somos hijos de inmigrantes. En Argentina sabes muy bien que la inmigración, ya sea de Medio Oriente, de Líbano, de Siria, de Palestina, como la europea, de Italia, especialmente de España y de otros países de Europa, es muy, muy común, quizá especialmente en la capital, en Buenos Aires.
los porteños, la gran mayoría son inmigrantes. Entonces, bueno, no soy una excepción a la regla, ¿no? Para ser argentino, hijo de inmigrantes. El tema del Líbano, bueno, en los 90, mediados de los 90 aproximadamente, tuve mucho interés por aprender el árabe, por perfeccionar mi lengua, digamos, de mis ancestros. Entonces viajé al Líbano con la intención de poder aprender el árabe y perfeccionarlo, y tenía mucho interés de ser traductor público, así que yo estaba haciendo un curso introductorio de traductorado español-árabe en el Centro de Extensión Cultural de la Universidad de Buenos Aires. Y en ese curso un maestro, un profesor, me dijo para el árabe y que sería bueno que viaje al mundo árabe a aprender y perfeccionarlo, estar un par de años y regresar. Bueno, la cosa que en el 95 viajé al Líbano con esa intención, de hecho aprendí el idioma árabe, por lo que estuve del 95 al 98 acá, pero entre medio pasaron dos cosas. Primero que me enamoré y me casé con una libanesa, así que ya eso cambió mucho el rumbo de mi vida. Y lo otro es que tuve una experiencia muy bella a nivel espiritual. Me enamoré de los estudios de la religión, me enamoré de las ciencias islámicas, de la cultura islámica, entonces decidí directamente dedicar mi vida a los estudios y la investigación en materia de espiritualidad, religión, filosofía y misticismo, y para eso viajé a Irán en el año 98, donde entré al Seminario Islámico de la ciudad de Qom, un centro teológico internacional con gente de 120 países, y allí hice toda mi carrera, estudié más de 15 años, bueno, hoy hace 28 años me encuentro en Irán, y dentro de eso, de haber terminado mis estudios, también comencé una labor cultural y académica en América Latina, por lo que, bueno, de hecho México lo conozco a través de mi trabajo, así como conocí 20 países de América Latina, en donde fundé muchas instituciones culturales. Y después, bueno, uniendo un poco el tema de los idiomas, el tema de mi profesión, de mi formación y el tema de mis antecedentes artísticos. Yo fui actor de teatro en mi juventud, estudié teatro durante 5 años, entonces uní toda esta historia y me dediqué mucho al tema de los medios de comunicación, y por eso es que soy como documentalista, hice como 60 documentales, trabajé como conductor de programas de televisión tanto en español como en árabe y en persa, y estoy muy dedicado a eso. Ahora tengo mi labor particular e independiente en YouTube, en mis canales, en las redes sociales, así que bueno, estoy un poquito dedicado a eso. Y ahorita estás en Líbano. Ahora estoy en Líbano porque yo vine para una actividad cultural. El mes pasado fue el mes de Ramadán, que es un mes sagrado, el noveno mes del calendario islámico, el mes del ayuno, y para eso me habían invitado a dar una serie de conferencias, y bueno, desgraciadamente en mitad de camino comenzó la guerra, se cerraron los aeropuertos y tuve que quedarme acá hasta poder nuevamente encontrar la forma de volver a Irán, porque el problema está en Irán, que estaba el aeropuerto cerrado. Así que por ahora sí estoy aquí en el Líbano. No estás obviamente en Beirut, estás, me imagino que en una zona alejada de la capital. Sí, estoy alejado de la capital. Tenemos una casa familiar en la zona Al-Qura, que se llama, es el norte del Líbano, dirigiéndote de Beirut hacia Trípoli, que es la segunda capital del Líbano, al norte, cercano al límite, digamos, con Siria. Así que yo me encuentro allí en la montaña, en una casa familiar, en el mismo pueblo de mis padres. Bien. Ahora sí, ya para entrar al punto, te comento, los chats en los que participo y pongo información me dicen, a ver, porque la gente eso no lo sabe, la gente no, solo tiene la información que le venden las empresas norteamericanas, que son todas de derecha y patrocinadoras y difusoras de vamos, de la ideología del imperio, básicamente, ¿no? La gente no entiende qué pasa en Líbano cuando el gobierno prácticamente quiere desarmar al único grupo que hace frente a la invasión, al único que le responde, que frena la invasión, que es en este caso es Hezbollah. Eso, digo, eso lo he podido yo ver diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo pasa con este gobierno? Veo que sucedió apenas la semana pasada una masacre brutal, el miércoles, en la que murieron más de 300 personas y miles de heridos, y todavía creo que el conteo sigue subiendo en relación a los heridos. Veo que el gobierno puede hacer una declaración, pero no pasa nada. Veo que cuando Irán insiste en que la paz tiene que ser con todo el eje de la resistencia, es decir, con Yemen,
con la resistencia que está en Irak, obviamente con lo que está pasando en Palestina, con Hamas, y también obviamente con Líbano, con Hezbollah. Este gobierno dice, no, no, yo negocio por separado, me voy a Nueva York. Afortunadamente sabemos que hubo una manifestación tan fuerte que en este caso el primer ministro se acobardó y dijo, no, no, mejor no, no, no voy. Pero no entendemos, te lo comento porque cuando yo pongo estas cosas en los chats, la gente me dice, a ver, pero ¿cómo es que el gobierno no defiende? ¿Cómo es que el gobierno que tiene un ejército, sea como sea, no lo enfrenta al invasor y quiere desarmar a los que sí están defendiendo? No entendemos, pero sí entendemos que todo el tiempo la parafernalia sionazi y gringa están diciendo Hezbollah son terroristas, cuando los que yo veo que matan niños y mujeres son ellos. Ellos son los que matan niños, ellos son los terroristas. Y ya lo dicen voces también de Estados Unidos. Dice, los malos somos nosotros. Hasta ahorita se dan cuenta, después de millones y millones y millones que han masacrado, ¿no? Entonces, nos gustaría saber qué opinión tienes tú, qué pasa, cómo ves las cosas, estando allá, ¿no? Sobre todo. Mira, Héctor, para entender muchas de estas cuestiones yo suelo remitirme a la historia, o sea, uno no puede analizar el hoy y el presente simplemente queriendo entender los elementos que existen a nuestro alrededor hoy. Yo creo que lo que existe hoy en nuestro presente no es más que el resultado de una historia. La historia del Líbano es una historia de colonización, una historia de reuniones de europeos en Londres, agarrando el mapa del mundo y decidiendo cómo cortar la torta y qué porción le queda a cada uno. Es por eso que en el Líbano es mucho más fácil escuchar el francés que el árabe, por ejemplo. Y yo te voy a contar una anécdota personal para que entiendas. Yo cuando estudié árabe en el Líbano, allá en los 90, estudiaba el árabe clásico en un instituto. Hay dos tipos de árabe: el árabe clásico, que es el árabe de la prensa, el árabe de la literatura, de la poesía, del arte, de la televisión, de los periódicos, y el árabe hablado, que es el dialecto libanés, que es el dialecto del Levante, que hablan en Siria, Líbano, Jordania y Palestina. Entonces, bueno, terminando el curso en el instituto me di cuenta que si salía a la calle no entendía a la gente, porque ellos no hablan árabe clásico. Para que te des una idea, es como hablar el inglés de Shakespeare con el inglés norteamericano, qué sé yo, o sea, una diferencia abismal, o el español, ponerle con el castellano, o el, no sé, el argentino rioplatense, por poner un ejemplo. Entonces, para solucionar ese problema, dije, bueno, voy a trabajar en un negocio en el medio de Trípoli y empezar a contactarme con la gente y así aprender libanés. El primer día llegó una persona, una mujer, vendíamos accesorios para mujeres, billutería, y me dijo bonjour, buen día en francés, y le dije bonjour. Le dije, ¿qué necesita? Me dijo, necesito un bond. Un bond es eso que ponen las mujeres acá, una banda, ¿no? Una cinta, que también lo dijo en francés. Y le dije, ¿qué color quiere? Me dijo blonzal. También me dijo el color en francés. Y se lo di y después me dijo merci, gracias en francés. ¿Qué quiero decir, Héctor? Que estamos en el Líbano, pero por una confusión geográfica, o sea, el Líbano árabe simplemente porque la geografía está en Medio Oriente. Pero si vos entrás en la interna histórica, estos fueron colonias de Francia y de Inglaterra, entonces ellos ordenaron la estructura política de estos países, primero para que su soberanía sea una mentira, para que su independencia sea una mentira, para que su libertad sea una mentira. Por eso hoy el mundo árabe está gobernado por el imperio. Date cuenta la postura de las monarquías del Golfo, pro-norteamericanas, pro-israelíes, la misma autoridad palestina en medio de Palestina, y lo mismo con Siria, lo que hicieron hoy, y lo mismo con el Líbano. Entonces, cuando hablamos de un país soberano, libre, independiente, no, 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 estamos hablando de colonias que lo único que cambió es el nombre, que lo llaman República del Líbano, pero sigue siendo una estructura política que fue impuesta por el colonialismo en aquella época y que, basado en sus objetivos, en sus ideales, toda esta estructura política funciona así. Entonces, no es un país independiente ni un gobierno libre, reciben órdenes. Ahora, dentro de la historia contemporánea, el pueblo libanés se dio cuenta que no podían continuar así. Se dio cuenta que no podían continuar siendo colonia.
aunque se llamen libres e independientes de nombre. Entonces crearon, frente a la invasión israelí en el año 82, una resistencia popular. O sea, le dijeron al gobierno, muchachos, están atacándonos, están agrediéndonos, impusieron una invasión al sur del Líbano y están destruyendo nuestras infraestructuras para vivir. O nos defienden ustedes o salimos a defendernos nosotros. Una postura totalmente normal, Y lógica. natural, lógica, y así se crea la resistencia islámica. Y hasta ahora, desde el 82, fueron los únicos que salieron a defender la independencia, la soberanía, la libertad, la geografía del Líbano y, lo más importante, la seguridad de su pueblo. Pero como estos gobernantes, ahora el primer ministro y el presidente de la nación, de alguna forma siguen en esa estructura política colonial, imperialista, bueno, están presionados. Algo similar a lo que pasó en Palestina, Héctor. Date cuenta que Palestina sionista de Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo, y a Sí. Palestina le quitaron el ejército. O sea, a Palestina le dijeron, no tenés ejército, no podés tener ejército. O sea, imagínate, viste, que te manden a la selva con animales salvajes y que te digan, bueno, Héctor, lleva un par de flores para tirarle florcitas a los animales, viste, para salir a defender todo eso. No, mira, me queda claro, porque jamás se tiene que desarmar. Lo mismo que dice en Nijisbalo. ¿Para qué? Para poderte matar a gusto, hombre, porque así puedo tener riesgo de que me puedas herir. Mejor te desarmas, ¿no? Es lo que me quedo yo. O sea, quiero que estés desarmado para que yo pueda hacer lo que me dé la gana y te pueda matar, desaparecer si tú protestas. Punto. Así de fácil. Y que estén los Estados Unidos detrás. Es que la condición es que se desarmen. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué me voy a desarmar si me estás invadiendo? La condición es tú no me invadas. Respeta mis fronteras, respeta mi país. Esa es la condición. No, el problema soy yo. Eres tú que está invadiendo. ¿Cómo me pides tú que yo me desarme siendo yo el problema cuando tú me invades? Cuando tú me bombardeas y masacras mi gente. Digo, y eso no lo, yo la verdad estoy, es algo que digo, ¿cómo pueden pedir esa estupidez? Y que haya gente que les compre ese argumento, okay, que les compre ese argumento de que los terroristas son ellos porque se están defendiendo. Yo no veo que el Líbano esté invadiendo Israel. Yo no veo que el Líbano esté tomando territorio israelí. Lo que están haciendo es defender su territorio, como lo hace Palestina. Y si Palestina ataca, es en los territorios ocupados, es en los territorios que son de ellos. Entonces, la verdad es que yo no entiendo esa lógica, pero tampoco entiendo el asunto del gobierno allá, de los gobiernos que no apoyan al pueblo, de los gobiernos que realmente van a negociar como títeres, porque esa impresión nos da, con Estados Unidos e Israel y con las condiciones que ponen ellos. Digo, no entendemos eso. ¿Por qué el gobierno no está con el pueblo? Alguien me puede decir, porque son títeres. Bueno, pongan uno que sí esté con ustedes. ¿No se puede o qué pasa? Mira, la estructura interna política del gobierno libanés es muy, muy compleja y por eso yo me remití justamente al tema histórico. Date cuenta que en un país en el siglo XXI, con un sistema supuestamente democrático y una estructura basada en un Estado de Derecho, aún el tema confesional sigue gobernando las relaciones políticas y la estructura política general. Date cuenta que aún siguen con una ley que dice que el presidente de la nación tiene que ser cristiano, que el primer ministro tiene que ser musulmán sunita y que el presidente del parlamento tiene que ser musulmán chiita. ¿Qué significa eso? Crear conflictos confesionales constantemente y que nunca se llega a un acuerdo en nada. Crean tensiones constantemente y que nunca podamos lograr una unidad nacional y un diálogo que lleve a la creación de una estrategia de defensa, que era lo que habían planteado desde el comienzo de la resistencia, porque justamente crearon líneas políticas en donde constantemente es una industria de división, o sea, el gobierno del Líbano crea constantemente divisiones. ¿Por qué? Porque la misma estructura, en contradicciones, en conflictos, ¿entendés? Más allá de eso, está constantemente el efecto exterior, o digamos, el elemento exterior que molesta. Por ejemplo, a los sunitas lo apoyan los sauditas, a los chiitas los apoyan los iraníes, a los cristianos los apoya Norteamérica y Europa, más todo el tema del Golfo Pérsico apoyando a un grupo y a otro, a los chiitas
los partieron en dos grupos, en una época apoyaba la mitad Siria y la otra mitad Irán, en fin, han creado una estructura basada en la división, en la discusión, en el debate, en no llegar a un, no sé, a un consenso de gobierno, de gobernantes, de políticos. Entonces, todo eso crea una tensión política que no permite que se pongan de acuerdo. Lo que está claro es que, sea como sea, el 2 más 2 es 4 de la defensa dice que si hay un país o un Estado que te agrede, que te invade y que te mata, o salís a defenderme vos, gobierno, o me salgo a defender yo con el concepto de resistencia que tiene aceptación a nivel derecho internacional y por la Carta de las Naciones Unidas y por el Consejo de Seguridad y por la historia, la lógica, la ética, la moral y, y la humanidad. Así que esa es la situación que tenemos hoy en día en el Líbano. Entonces, obviamente, ese gobierno, ¿quién lo puso? Porque para mí obedece a intereses extranjeros. No sé si su miedo de perder el poder es tal que no enfrenta al poder exterior, porque he visto prácticamente que es muy miedoso, porque la palabra prudencia no le cabe, para referirse a las masacres que hace el gobierno genocida de Israel ante la población civil, porque realmente está matando gente civil en Israel, bombardean barrios residenciales, llega, o sea, lo que hace de decir, a ver, vamos a invadir tal parte, vamos a bombardearla, así que desplácense, y obligar a que más de 700,000 personas se desplacen de sus lugares de origen para irse a otro, ya eso es un crimen, un crimen. ¿Cómo las desplazas? O sea, me queda claro que lo que quiere hacer Israel es lo mismo que está haciendo en Gaza y en Cisjordania. Así quiere tener a Líbano, así va a querer tener a Jordania, a todo mundo. El único freno es la resistencia apoyada por Irán. Le guste a los sionistas o no, así es. Y son criminales, lo veo lo que hacen todos los días, la forma en la que pueden matar niños, pero resulta que el niño, cuando crezca, lo va a querer matar a él. Entonces mejor lo mato ahorita. Y entonces ya no soy verdugo, ya soy posible víctima. ¿Cómo están victimizados ellos? O sea, ese truco de siendo verdugos criminales, victimizarse, revela ya el grado mental de locura y de enfermedad que tienen estas personas, pero que están muy bien patrocinadas por otros locos que están aquí en el norte. Los tengo a 1 hora y media de manejo. Es terrible eso, terrible. No sé cómo ves tú las cosas desde allá, porque desde aquí, desde América, pues obviamente estamos en la distancia. Nosotros no vemos esas masacres. Los medios que en general no las ponen. Tienen que buscar unos medios alternativos. Lo que sí vemos son campañas para lavarse cotidianamente la cara, todo el tiempo. O para minimizar lo que hacen o para lavarse la cara de que realmente ellos son víctimas de lo que pasa. Pero tú estás allá, tú estás ahorita en Líbano que está siendo atacado y bombardeado todos los días, prácticamente desde el 7 de octubre, y hubo un alto al fuego, creo que fue el año pasado, y Israel tampoco nunca lo respetó. Y Hezbollah tardó 15 meses en responder la agresión israelí hasta ahora. 15 meses tardó en responder, como dándole tiempo al gobierno a que reaccionara, para que dijeran, mira, el gobierno no nos va a defender, ni va a hacer, ni va a meter ni un dedo. Hasta hace poco entraron. Y entraron causando sorpresa, porque lo que decía la prensa occidental todo el tiempo era que Hezbollah se había acabado con la muerte de sus líderes y los bombardeos indiscriminados a poblaciones civiles donde ellos estaban ahí. Es lo que comentaban. Y ahorita están muy sorprendidos y yo creo que muy seriamente preocupados por la resistencia que está haciendo Hezbollah. ¿Cómo ves tú las cosas desde allá? Mira, el tema, vos sabés que guerras, uno de los elementos que más funcionalidad tiene es justamente guerra mediática, la guerra psicológica, la guerra de las ecuaciones en las redes sociales, fuera del campo. O sea, todas las guerras que se dan
fuera del campo de batalla. Y vos sabés que los medios de comunicación, las redes sociales y todo este aparato, digamos, esta maquinaria mediática está en manos de los mismos que apoyan al gobierno del Líbano, de los mismos que invaden, de los mismos que agreden, de los mismos que imponen las guerras, de estos mismos asesinos que, bueno, lo único que quieren es más sangre y, bueno, más muerte, más destrucción. Entonces, es muy simple hablar y llevar al mundo hacia un lugar de que, bueno, destruimos Irán, destruimos la naval, destruimos el armamento, destruimos la resistencia islámica, destruimos la capacidad misilística de Hezbollah. Eso es cuestión, digamos, normal en las guerras. Ellos trabajan mucho todo ese tema de la información, de los datos, de manejar la mente de las personas para que tengan una evaluación acorde a sus deseos. Sin embargo, la dirigencia de la resistencia lo dejó muy claro, especialmente en el último eh, discurso del antiguo líder del Partido de Dios, el Sayyid Hassan Nasrallah, que dijo, la realidad o la verdad es lo que ven, no lo que escuchan. Es decir, De repente se traba un poco tu internet, ahorita se quedó un poco congelado, un poco más. A ver si ahorita no se va la señal, pero si se va, espero que regreses, porque nos interesa mucho tu apreciación del terreno. Tú estás ahí, donde se están generando estos ataques, estas masacres, eh, que es todos los días vemos cómo matan niños, cómo están atacando la infraestructura sanitaria, han matado doctores, han matado periodistas, el mismo esquema que están haciendo en Palestina, matar periodistas para que no revelen la verdad, matar periodistas para que no se difunda los crímenes que estos criminales están haciendo. Ya volviste. Pero bueno, estoy comentando lo que está sufriendo ahorita el Líbano, la infraestructura sanitaria de matar enfermeras, paramédicos, destruir sus ambulancias para que la gente no pueda tener servicios de socorro cuando los bombardean y se mueran y que no haya quien los atienda. Son crímenes de la humanidad. Vemos cómo destruyen escuelas, como lo hicieron en Irán, también lo hacen en Líbano. Vamos, la idea es hacer, como dijo por ahí hay un video en la que supuestamente le están haciendo una entrevista al más grande criminal, cuando menos de este siglo, que es Netanyahu, en la que cortan supuestamente, él cree que se cortó la grabación y él dice, lo que necesitamos para acabar con los palestinos es hacerle la vida invivible, que el sufrimiento y el dolor sean tal que no puedan estar. Imagínate la mentalidad, ¿no? Pues es lo mismo que están haciendo el Líbano. Quieren barrer todo el sur para apropiarse ellos del sur, con la idea que la gente diga, bueno, ya déjalos, hombre, ya que se queden con el sur. Lo que no saben, ese tipo de pensamiento que genera el vivir constantemente así, bombardeado, y que dices, bueno, ya que se queden con eso, es que ese es el primer paso. Van por el sur, luego van por el norte. O sea, eso no te lo vas a acabar nunca. ¿Por qué? Porque ellos en ningún momento, lo veo a lo largo de su historia, como lo dices tú, jamás han planteado la convivencia en paz con el vecino. Nunca han planteado vivir en paz, salvo con sus intereses. Y aquí los intereses son acabar con todos para apropiarse de sus recursos y su tierra. Pero antes de que te fueras, te decía, ¿cómo ves tú las cosas ahí? Porque tú estás ahí, precisamente, y te debes de enterar de primera mano lo que sucede en la guerra, y debe haber mucha gente que del sur esté pasándose a donde tú estás, los que pueden en este caso hacerlo, ¿no? sí, el tema del desplazamiento, nosotros en este mismo pueblo que yo me encuentro ahora, tenemos a 500 personas que fueron desplazadas, que llegaron aquí. Hay obviamente casi 1 millón de desplazados de 3 zonas importantes del sur del Líbano, del el Biqá, que es donde se encuentra la famosa ciudad Baalbek, y del Dahi el-Junubiyye, o estos suburbios del sur de Beirut. O en todo el Sí, Líbano, o sea, es una cantidad muy, muy amplia, ¿no? Como para poder estar
en un solo lugar, entonces están distribuidos por todo el Líbano, en toda la geografía libanesa, con una gran crisis humanitaria. Vos sabés muy bien que el Líbano tiene una geografía muy pequeña y una infraestructura civil muy débil, ¿no? Debilidad de servicios, debilidad en el tema energético, problemas de gas, de agua, de electricidad. Por lo tanto, bueno, todo eso suma complejidad a esta crisis. Los ataques a diario se siguen viendo, escuchando, sintiendo, experimentando. A diario asesinatos, muertes, mártires, entierros, destrucción. A diario llanto, tristeza, dolor, lágrimas. Bueno, es una guerra, ¿no? Es una guerra. Pero al mismo tiempo, y para no hablar simplemente de la parte negativa de toda esta historia, es bueno saber, Héctor, que frente a toda esa gran desgracia, frente a un enemigo que no respeta ningún tipo de parámetro o criterio, hay un pueblo de hierro, hay un pueblo con una voluntad de seguir parado, un pueblo con voluntad de reconstruir el futuro, un pueblo que no le interesa lo que diga o el gobierno o el primer ministro o el quien sea, simplemente quiere hacerse de sus derechos mínimos, de vivir en paz, de vivir en seguridad. Entonces hay 5 puntos fundamentales que hoy la resistencia y el apoyo. El primer punto es el cese del fuego, es decir, acabar con la agresión, no un cese de fuego, o sea, que no haya más agresión por parte del ente sionista de Israel. 2, el retorno de los desplazados a sus hogares, a sus trabajos, a sus casas, a su propia geografía, a sus montañas, a sus pueblos, a sus ciudades. 3, la indemnización y la reconstrucción de toda la infraestructura destruida por parte de las agresiones israelíes. Y 4, el hecho de el desocupar las zonas ocupadas del Líbano, o sea, liberar al sur del Líbano de la ocupación israelí. Todo esto son derechos fundamentales del pueblo, con la diferencia que generalmente en nuestros países los derechos tratan de reivindicarlos o de recuperarlos a través de la ley y la diplomacia. Acá desgraciadamente no funcionó la diplomacia, no funcionó la ley, así que el pueblo del Líbano decidió recuperar sus derechos por la fuerza. Es decir, como debe ser ante un ente que te ataca, te invade y es agresor y te deja sin seguridad. Así que una decidió ser resistente, decidió levantarse con armas y salir a defender su potestad, su soberanía, su geografía, su historia y su sanidad con sus propias manos. Por lo tanto, estamos frente a una postura heroica por parte del pueblo libanés, estamos frente a una voluntad de acero, porque lo vemos a diario cuando el padre entierra a su hijo mártir y dice felicitaciones por esa valentía, seguimos en este camino. La madre entierra a un hijo mártir y le dice a la resistencia, vengan a buscar a mis otros 3 hijos para que continúe la lucha. Todos estos desplazados que cuando hacen entrevistas con ellos, estando viviendo una situación bastante miserable, difícil, con mucha dificultad, le dicen, ustedes no se preocupen, jóvenes, vayan al frente, defiéndanse, acaben con el enemigo y nosotros estamos en nuestra resistencia en esta escuela o en esta iglesia o en esta mezquita o en donde sea que tienen que vivir durante meses. Así que todo eso no hace tan negra la imagen del Líbano de hoy, sino que es una imagen que tiene obviamente momentos de dificultad y tristeza y momentos de heroísmo y de grandeza
de voluntad, de libertad y de tratar de frenar la injusticia y la opresión. ¿Qué pasa con ese gobierno títere? ¿No lo pueden tumbar y poner a alguien más a tono con esa valentía, dignidad y nobleza del pueblo libanés? Me refiero, veo de repente noticias de diputados que están ahí apoyando a la resistencia y son más claros en sus planteamientos, más duros que lo que hace el gobierno actual. No se le puede quitar, no lo pueden sustituir. ¿Qué pasa? Mira, Héctor, yo cuando hablo del movimiento de resistencia no estamos hablando de una mafia o un grupo de bandidos que agarraron las armas y están tirando cohetes por todos lados. Estoy hablando de una gente civilizada que tiene un proyecto de independencia para su patria, que tiene un nacionalismo, una entereza moral, que tiene un proyecto civilizacional para el Líbano, que tiene un proyecto de vivir en paz y en justicia, y que no quiere destruir la sanidad de la unidad aparente de la estructura del Líbano. Por eso todo eso que vos decís que podría hacer, lo hace a través de la palabra. Se reúnen, hablan, discuten, debaten, lo dicen en sus medios de comunicación, lo dicen en sus discursos, ofrecen solución, piden diálogo, pero no pueden derrocar el gobierno porque ese no está fuera de sus responsabilidades como resistencia. ¿Por qué? Porque ellos, sus armas son armas sagradas, en el sentido que fueron armas eh, traídas a las manos de los combatientes en pro eh, de permitir que Israel salga del Líbano y liberar su tierra. O sea, no tienen un objetivo de poderío interno, no quieren el gobierno, ni quieren derrocar a nadie, ni quieren enemistarse con nadie, al Pero, contrario, pero, son, pero, pero no hay gente que sí, me refiero, entiendo lo que me estás diciendo, el papel de la resistencia es resistir, no se van a meter ellos en hacer campañas políticas o algo así, pero sí debe haber, y creo que sí hay partidos que pueden decirle, sabes qué, tú no sirves, no estás a la altura de las circunstancias, no lo has demostrado en ningún momento, ni siquiera en 15 meses para empezar, nosotros te tumbamos, ponemos otro gobierno que pueda ayudar a la resistencia. ¿A qué me refiero? Todo el tiempo nos están hablando de que el ejército, de que, perdón, que el gobierno dice va a cumplir las órdenes de Estados Unidos y los nazis, que desarmen a Hezbollah. O sea, eso yo no lo concibo. O sea, que el gobierno le diga al único que hace frente, te vamos a desarmar para que ya ellos ya no nos ataquen. Pues no va a ocurrir eso, te van a atacar ahora sí, pero con más ganas. sí, yo te entiendo, Héctor. Pero, Lo que pasa es que nosotros quizás estamos acostumbrados a un tipo de movimiento popular en nuestros países que es bastante emocional y visceral. Yo a lo que voy es que la postura del gobierno de hoy, por más que políticamente, diplomáticamente y mediáticamente sea una postura muy negativa para la resistencia, aún no le afectó negativamente a la resistencia. ¿Por qué? Porque hay un famoso dicho que decimos en Argentina, Pedro, perro que ladra no muerde. ok, Hasta ahora simplemente están ladrando. ¿Qué quiero decir? Las armas siguen en manos de la resistencia sigue luchando en el sur del Líbano, el poderío armamentístico sigue llegando al partido de Dios. Digo, la estructura de la resistencia no se vio afectada por, por el no gobierno, es puede lo que... decirlo y puede crear diálogos que quiera, debates que quiera, puede hacer negociaciones con quien quiera. Pero aún los efectos de esa postura no fueron dirigidos directamente al campo de batalla. La resistencia continúa, las armas siguen en manos del Partido de Dios, los soldados siguen luchando en el sur del Líbano, los misiles siguen saliendo del Líbano hacia Palestina ocupada. Entonces, todavía no se siente la necesidad de levantarse porque las consecuencias de la postura política no ha llegado a eso que podría ser un verdadero perjuicio para la resistencia. Bueno, es un buen punto y es interesante. Lo que diríamos acá entonces es que sí pudieran ellos tomar medidas
suficientes hacia afuera para que ellos puedan denunciar totalmente las maniobras que hace Estados Unidos y el gobierno genocida de Israel contra ellos y que no les hagan caso. Digo, no puede ser. O sea, me queda claro que el gobierno, como dices tú, no dice una cosa, pero no está estorbando en los hechos a la resistencia, y eso es muy bueno porque no tienen otra. Son los que los defienden y creo que lo han hecho con suficiente fuerza y valor, que creo que en esta ocasión les ha ido muy mal a estos desgraciados miserables que son estos sionistas, porque les han tumbado, creo que llevan más de 100 tanques que les tumban desde que entraron ellos, más de 100 tanques, que es un costo enorme para Israel. Ojalá entienda a su gente, pero no lo creo, que la guerra los va a perjudicar finalmente a ellos. Todos los crímenes que hacen se les van a revertir. Y digo, no creo que sea suficiente. Y pongo nomás un dato. Con la ley que acaban de aplicar de matar a los palestinos, que acusen ellos de terroristas, pero nomás a los palestinos, a nadie más, a ellos no, nomás a los palestinos. ¿Cuántos manifestantes salieron a criticar esa ley? ¿Cuántas manifestaciones hubo en Israel? Prácticamente no hubo ninguna. ¿Por qué? Porque no les importa, porque están de acuerdo, porque o los que vieron que era peligroso no eran tantos como para poder decir, mira, hay gente que protesta esa ley injusta que estamos haciendo aquí. Entonces significa que es una sociedad que están de acuerdo en que se mate así a los palestinos, que se les juzgue como terroristas y los ahorquen. Es una sociedad enferma. Y lo mismo, sobre todo ahora que hicieron en el Líbano, que siempre han estado masacrando gente civil. Y creo que el punto más fuerte fue lo que pasó el miércoles, cuando tengo entendido que 50 aviones en 10 minutos hicieron eso, que eran parte de los aviones que tenían distraídos allá en Irán, se los trajeron para acá para seguir bombardeando y lo siguen haciendo. ¿En qué crees que termine este conflicto, Sujei? Mira, los conflictos hay que verlos en dos dimensiones. El conflicto aparente, que es la guerra, lo diario que estamos viendo, que este bombardea, el otro tira un misil, el otro muere, el otro destruye, y el verdadero conflicto entre las partes, o sea, la causa de la guerra, o sea, más allá de la guerra de estos días, detrás de eso, guerra que es un conflicto. ¿El conflicto qué es? Que vos tenés un Israel que invadió el sur del Líbano, parte del sur del Líbano, un Israel sin límites claros, geográficamente hablando, un Israel con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, un Israel acostumbrado a expulsar, a la limpieza étnica, a expandirse y a querer acabar con todo lo que se pone como una piedra en su camino. Y por otro lado, un Líbano que tiene una decisión de resistir hasta no solucionar el primer conflicto, el segundo no se va a solucionar. O sea, el segundo va a seguir repitiéndose como se viene repitiendo desde el 82, pasando por todo lo que le tocó vivir de guerras en el Líbano. Digo, si vos tenés una máquina que hace pelotas y la enchufaste y está haciendo pelotas, bueno, hasta que no la desenchufes, las pelotas van a seguir. Entonces, la guerra es la pelota, ¿viste? La guerra tiene una máquina detrás, que es la voluntad israelí de expandirse, la gran Israel, un gobierno militarizado, un pueblo militarizado, un odio tremendo a los intereses de los demás, una falta de respeto al derecho internacional, Total. un pasar por alto las decisiones de las Naciones Unidas, un amigazo llamado Norteamérica que le regala armamento de para los niños. Entonces, bueno, hasta que no se solucione eso, ¿cuál es la solución al conflicto? Bueno, debilitar militarmente a ese frente, es lo que está haciendo Irán hoy, acabar con la presencia militar norteamericana en la zona, acabar con este apoyo incondicional de los Estados Unidos de Norteamérica al Estado de Israel, como lo está haciendo, acabar con un mundo árabe traicionero, con unas monarquías del Golfo que son más americanas que los norteamericanos y más israelíes que los israelíes, y acabar con una voluntad de estos gobiernos de querer seguir
siendo amigotes de los enemigos de ellos mismos. ¿Cuál es la solución práctica? Bueno, la solución práctica es lo que estamos viendo con el tema de la resistencia, que nació en Palestina, continuó en el Líbano, continuó después en lugares como Siria, después en Irak, hoy en Yemen, que sigan creciendo estos movimientos de resistencia, que siga creciendo la voluntad de los pueblos para salir a defenderse cuando los gobernantes no te defienden, que siga creciendo este espíritu de lucha, que siga creciendo un pueblo que quiera levantarse en contra del agresor, del opresor, del injusto, y que eso se transforme en una cultura que en algún momento digan que, bueno, esta gente se tiene que cansar porque al final todo lo que hicieron no lograron sus objetivos. Suhey, te quiero agradecer esta charla que nos das ahora sí, desde el país invadido, desde el Líbano, eh, porque la verdad es una situación que es demasiado dolorosa ver lo que pasa ahí, lo que pasa en Siria. Bueno, podemos ver todos los países en los que ha estado Estados Unidos y los neonazis involucrados, ver lo que pasa, bueno, en Siria y lo que pasó, por ejemplo, en Libia, lo que hicieron en Irak, que realmente, como me dicen, a fin de cuentas invadieron y solo están ahorita los norteamericanos en las zonas petroleras, el resto del país lo abandonaron. La venta que hacen ellos del petróleo lo mandan a Estados Unidos y luego de Estados Unidos regresan parte de lo que ellos consideran y quieren hacia Irak. Lo mismo que está pasando ahorita en Venezuela. Terrible. Y como dices tú, la resistencia es la base. Ustedes la llevan allá una resistencia armada simplemente para poder sobrevivir ante un enemigo que no quiere la paz, que la paz la traducen ellos en el exterminio al otro. Y nosotros traducimos la paz como la convivencia entre diferentes formas de opinar o coexistencia diferente entre grupos diferentes, que podamos vivir todos en el mismo lugar en paz, tranquilos, sin querer que para que yo esté tranquilo y en paz tenga que desaparecer a ti. Ojalá este conflicto termine pronto, sobre todo a favor de aquellos que luchan por la independencia y soberanía de sus países. La verdad, eso le deseo al Líbano, que el Líbano sea libre y soberano de la gente sionista norteamericano. Lo mismo le deseo a Irán, que para muchos, incluso para estadounidenses, ganaron la guerra, simplemente porque no les ganaron en horas o en una semana, llevan más de 40 días y no han podido con ellos. Y la resistencia que hacen los palestinos allá, en su tierra, con Hamas, que no son terroristas, están defendiendo su territorio. Eso es lo único que tenemos que saber. Que cuando los medios de derecha sionista, porque prácticamente los sionistas tienen cooptado todos los medios en Estados Unidos, dicen que son terroristas, hay que ubicar que el terrorismo los terroristas son ellos. Yo te quiero agradecer mucho esta charla que nos das y vamos a estar pendientes luego para ver, porque yo creo que vas a estar todavía un buen rato en el Líbano, para ver qué noticias nos das. ¿Qué más sigue? Porque digo, no hay forma de que, me gustaría decir, va a haber un alto al fuego. Un alto al fuego no es paz. Es un pausa para luego volverte a seguir masacrando. Eso es lo que es terrible, ¿no? Sin embargo, recuerdo muy bien que en el Líbano, con una invasión que hicieron estos desgraciados, la reacción de Hezbollah fue tan fuerte que tuvieron que pedir la paz los norteamericanos, que fue en el 2026, 23, y ya invadieron y los sacaron a patadas. Estoy esperando que hagan lo mismo ahora, porque al parecer por ahí van. Pues no te quito más tiempo y que tengas buen día allá en Líbano. Te agradezco mucho, Héctor. Un fuerte abrazo para vos y para toda tu gente y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Cuídate. Porfa.